Bienvenido, bienvenida a Pasos de Conciencia, un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. En esta oportunidad continuamos con el audiolibro Coaching para Buscadores, en ausencia de lo que no es, lo que es no es, escrito por Juan Higuera. Capítulo 14. Dios Trino, Cuerpo, Mente, Espíritu. La experiencia humana moderna es, con frecuencia, una experiencia de fragmentación. Vivimos inmersos en una aparente guerra civil interior, donde el ego, a través de la mente, impone su agenda sobre los impulsos del cuerpo y la sabiduría del espíritu. Esta dinámica nos empuja a una relación disfuncional con nosotros mismos. Vemos al cuerpo como un vehículo que debe ser sometido para cumplir las metas de la mente. Percibimos a la mente como un tirano ruidoso que debe ser acallado para encontrar algo de paz, y relegamos al espíritu al papel de un concepto lejano, un recurso de emergencia reservado para los momentos de crisis. Esta división es la fuente de una inmensa e innecesaria fricción en nuestras vidas. Esta división se manifiesta como el ejecutivo de alto rendimiento que destruye su salud en la persecución de sus metas mentales. Se ve en el atleta que esculpe su cuerpo a la perfección, pero siente un profundo vacío interior. Se experimenta en la persona que busca consuelo en prácticas espirituales, mientras ignora las necesidades de su cuerpo y las responsabilidades de su vida material. Esta fractura no es accidental. Es el resultado de una cultura que nos ha enseñado a valorar unas partes de nuestro ser por encima de otras, a disociar la inteligencia de la emoción y el espíritu de la materia. Hemos sido programados para vivir como seres incompletos. El primer paso hacia la sanación y la maestría es reconocer esta guerra interna y tomar la decisión consciente de firmar un tratado de paz, de comenzar el viaje de regreso a la unidad. Cuerpo. La ciencia de la conciencia corporal. La idea del cuerpo como una entidad consciente e inteligente puede parecer puramente mística. Sin embargo, la ciencia de vanguardia de las últimas décadas ha comenzado a construir un puente sólido entre esta antigua sabiduría y la biología moderna, demostrando que escuchar a tu cuerpo es mucho más que una simple metáfora. Una de las áreas más reveladoras es la investigación sobre el eje intestino-cerebro. La ciencia ha descubierto que nuestro sistema digestivo posee su propia y compleja red neuronal, el sistema nervioso entérico, a menudo apodado nuestro segundo cerebro. Este cerebro intestinal no solo gestiona la digestión, produce más del 90% de la serotonina del cuerpo, un neurotransmisor clave para nuestro estado de ánimo. La comunicación es bidireccional, el estrés mental afecta al intestino, y la salud de nuestro intestino, incluida la flora bacteriana, influye directamente en nuestra claridad mental, nuestras emociones y nuestras decisiones. Nuestras corazonadas o sentimientos viscerales tienen, por lo tanto, una base neurológica real. Paralelamente, el campo de la epigenética ha revolucionado nuestra comprensión de la genética. Investigadores como el biólogo celular Dr. Bruce Lipton han demostrado que no somos víctimas de nuestros genes. La epigenética es la ciencia de cómo la percepción y el entorno modifican la expresión de nuestro ADN. Nuestros pensamientos, creencias y emociones se traducen en señales químicas que viajan por todo el cuerpo, instruyendo a nuestras células para que se comporten de una determinada manera. Una percepción de amor y seguridad promueve el crecimiento y la sanación celular. Una percepción de miedo y estrés crónico activa una respuesta de protección que, si se mantiene, puede conducir a la enfermedad. La conciencia, por lo tanto, no es algo separado del cuerpo, es la ingeniera principal de nuestra biología. Finalmente, la teoría polivagal, desarrollada por el Dr. Stephen Porges, nos ofrece un mapa para entender el lenguaje del sistema nervioso. Explica cómo nuestro nervio vago escanea constantemente nuestro entorno en busca de señales de seguridad o de peligro, mucho antes de que nuestra mente consciente se dé cuenta. Esa sensación instantánea de calma o de inquietud que sentimos al entrar en una habitación o conocer a alguien es nuestro sistema nervioso comunicándonos su evaluación. Aprender a interpretar estas sutiles señales corporales, una tensión en el pecho, una relajación en el estómago, es aprender el lenguaje nativo de la inteligencia de nuestro cuerpo. Estas tres áreas de la ciencia convergen en una conclusión ineludible: el cuerpo no es una máquina inerte dirigida por el cerebro. Es un sistema de conciencia increíblemente sofisticado que percibe, procesa y comunica información constantemente.
El verdadero desafío es aprender a silenciar la mente para poder escuchar la inmensa sabiduría que nuestro cuerpo nos ofrece en cada momento. El manual de escucha, prácticas para la conexión. La comprensión intelectual de que el cuerpo es un sistema de conciencia es el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos ese conocimiento a la práctica diaria. Desarrollar la capacidad de escuchar a nuestro cuerpo es como aprender un nuevo lenguaje, requiere paciencia, atención y la voluntad de silenciar nuestras propias opiniones para poder percibir sus sutiles mensajes. A continuación, exploramos algunas de las prácticas más efectivas para cultivar esta conexión. La primera y más fundamental es el escaneo corporal, o body scan. Esta es una técnica meditativa que consiste en dirigir la atención de forma secuencial a cada parte del cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la cabeza, simplemente observando las sensaciones que se presentan, sin juicio. Al principio, puede que no sintamos nada especial. Sin embargo, con la práctica, empezamos a notar un universo de sensaciones sutiles, hormigueos, calor, tensiones, pulsaciones. Este ejercicio entrena a nuestra mente para que vuelva a habitar el cuerpo, reconectando circuitos neuronales que quizás llevaban años inactivos. Una vez que hemos rehabitado nuestro cuerpo, podemos dirigir la atención a su centro de poder y percepción más profundo, el corazón. Nuestra cultura moderna lo ha reducido a un órgano mecánico, una simple bomba. Sin embargo, las tradiciones de sabiduría de todo el mundo han reconocido desde siempre al corazón como el asiento de la conciencia, el punto de unión entre lo humano y lo divino. Investigaciones contemporáneas, como las del Instituto HeartMath, han comenzado a validar esta antigua sabiduría. Han demostrado que el corazón genera un campo electromagnético inmensamente más potente que el del cerebro, un campo que envía información al resto del cuerpo. Esto sugiere que el corazón no es un simple receptor de emociones, es un órgano de percepción activa, una inteligencia que siente y conoce la realidad de una forma directa y no lineal. La práctica consiste en desplazar el centro de nuestra conciencia desde el teatro de la mente hacia el santuario del corazón. Al enfocar nuestra atención en el espacio físico del pecho, comenzamos a escuchar su lenguaje. Es una comunicación que no utiliza palabras, más bien sensaciones, una expansión, una calidez, una vibración, una certeza serena. Esta meditación de sintonizar con el corazón es lo que abre las puertas a una percepción completamente diferente de la realidad. Es la llave del universo, porque al anclar nuestra conciencia en el corazón, la ilusión de ser un yo separado comienza a disolverse. El corazón no percibe desde la dualidad, percibe desde la unidad. Es a través de esta conexión que experimentamos directamente nuestra unión con el todo. Vivir desde este centro lo cambia todo. Las decisiones emanan de una sabiduría que fluye del amor y de la comprensión de la interconexión, alejándose por completo del cálculo y el miedo propios de la mente ego. La vida deja de ser un problema a resolver para convertirse en una experiencia a sentir. Esta es la esencia de una existencia guiada por el corazón. La segunda práctica es la alimentación intuitiva. Nuestra cultura nos ha enseñado a comer basándonos en reglas externas, el reloj, los hábitos sociales, las dietas de moda. La alimentación intuitiva propone una desobediencia a estas reglas para volver a obedecer la sabiduría innata del cuerpo. Consiste en cultivar el hábito de escuchar a nuestro cuerpo antes de comer. La práctica es simple, antes de ir a comer, hacer una pausa y establecer una conversación interna. La pregunta es directa, cuerpo, ¿tienes hambre realmente ahora? Esto nos entrena para distinguir con claridad entre el hambre física real y los múltiples impulsos que nos llevan a comer por otros motivos, el aburrimiento, la ansiedad, la costumbre o un vacío emocional. Aprender a reconocer esta diferencia es un acto de profunda autoobservación que restaura nuestra relación natural con el alimento y honra la inteligencia de nuestro cuerpo. Finalmente, el movimiento consciente. Actividades como el yoga, el tai chi o incluso simplemente caminar por la naturaleza pueden convertirse en una forma de diálogo con el cuerpo. El objetivo reside íntegramente en la calidad de la atención depositada en el movimiento, alejándose de cualquier enfoque basado en el rendimiento o la quema de calorías. ¿Cómo se siente el contacto de los pies con el suelo? ¿Qué músculos se activan al estirar un brazo? Este enfoque transforma el ejercicio de una tarea mecánica en una experiencia de encarnación, una celebración de la inteligencia y la vitalidad de nuestro vehículo físico.
Estas prácticas son bastante simples, son profundamente transformadoras. Son los actos a través de los cuales dejamos de tratar a nuestro cuerpo como un objeto y comenzamos a relacionarnos con él como un socio sabio y consciente en el viaje de la vida. Esta nueva relación con el cuerpo nos lleva a una pregunta más profunda: si el cuerpo es tan inteligente, ¿cuál es su propósito último? ¿Es simplemente un vehículo para la supervivencia? Para responder esta pregunta, me basaré en las enseñanzas de la obra Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. Lo hago porque considero que es un libro que recomiendo muchísimo, una obra de metafísica pura que nos ofrece una perspectiva que expande por completo nuestra comprensión de la realidad. La enseñanza que de allí rescaté sostiene que nuestra forma física fue creada como una herramienta, un medio glorioso que nos permite experimentar en el plano material la realidad que nuestra alma planifica en una realidad diferente. El proceso creativo, según esta visión, es una trinidad en sí misma: el alma concibe, la mente crea, el cuerpo experimenta. Sin el cuerpo, el círculo de la creación quedaría incompleto, la experiencia sería puramente abstracta. El cuerpo es el que hace que la vida sea real, sentida, vivida. Es a través de esta función experiencial que el alma llega a conocerse a sí misma. Si no le gusta lo que experimenta, o desea una vivencia diferente, el alma concibe una nueva idea del yo y, literalmente, cambia su mente. Pronto, el cuerpo se encuentra inmerso en una nueva experiencia, demostrando así que es el instrumento definitivo de la conciencia en la materia. Ahora, la enseñanza nos invita a llevar esta misma lógica a una escala cósmica. Si nuestro cuerpo es el instrumento a través del cual nuestra alma individual se experimenta, ¿qué es la humanidad en su conjunto? La respuesta es una analogía directa y de una potencia monumental: lo que tu cuerpo es para tu mente y tu espíritu, la humanidad entera lo es para la mente y el espíritu de Dios. La conclusión, por tanto, es directa y transformadora: somos el cuerpo de la divinidad. Esta idea lo cambia todo. Refuerza que nuestro cuerpo no es solo nuestro vehículo personal, es una célula consciente en un cuerpo cósmico. Es el instrumento a través del cual la conciencia universal, la divinidad, toca, siente y experimenta el mundo material. Cuidar nuestro cuerpo, honrarlo y escucharlo deja de ser un acto de vanidad o de simple salud, se convierte en un acto sagrado de servicio a la vida misma, nuestra participación directa en el proceso de la creación. Mente. La arquitecta de mundos, el poder creador de la mente. De los tres pilares de nuestro ser, la mente es la gran arquitecta de la civilización. Cada sinfonía, cada puente que desafía la gravedad, cada poema que conmueve el alma y cada ecuación que describe el cosmos nació primero como un impulso, una imagen, una idea en el universo interior de una mente humana. La totalidad de nuestro mundo construido, desde las ciudades en las que vivimos hasta las tecnologías que usamos, es la manifestación física de la capacidad de la mente para proyectar una visión en la materia. Este inmenso poder creador no se limita a las grandes obras de la humanidad, opera en cada instante de nuestra vida personal. Nuestra realidad individual, con sus alegrías y desafíos, no es un conjunto de circunstancias aleatorias. Es, en gran medida, el reflejo de la arquitectura de nuestra propia mente, la suma de nuestras creencias sostenidas, nuestros diálogos internos y las imágenes que habitualmente contemplamos. Sin embargo, esta misma arquitecta de mundos puede convertirse en nuestra tirana más implacable. Cuando el ego la usurpa y opera sin la guía de la conciencia, la mente se transforma en una fuente de ansiedad, juicio y limitación. Su capacidad para crear se enfoca entonces en la construcción de prisiones mentales, escenarios de preocupación y bucles de pensamiento de los que parece imposible escapar. Este desequilibrio se agrava cuando dejamos de nutrirla o la alimentamos con materiales de baja calidad. Una mente que no es estimulada con nuevas ideas y lecturas profundas entra en un estado de letargo. Peor aún, una mente alimentada constantemente con una dieta de entretenimiento superficial y noticias alarmistas, se atrofia. Su capacidad para el pensamiento crítico disminuye y se vuelve más susceptible a la programación externa. El objetivo de esta sección es comprender esta dualidad para aprender a utilizar la mente como el instrumento de liberación que es en su esencia. Exploraremos las enseñanzas de maestros que han decodificado su poder creador y las estrategias para recuperar la soberanía sobre nuestro paisaje interior, asegurando que nuestra mente opere como una arquitecta brillante al servicio de nuestro ser. Para comprender y utilizar esta facultad de forma deliberada,
Pocos maestros ofrecen una guía tan directa y potente como Neville Goddard. Él fue un místico del siglo XX que dedicó su vida a desentrañar y enseñar el mecanismo de la creación consciente. Su trabajo presenta la mente como el taller mismo donde se edifica la realidad. La premisa fundamental de su enseñanza es que la conciencia es la única y verdadera realidad. Sostenía que el mundo físico que percibimos es una sombra, una proyección directa de los estados de conciencia que habitamos. Las circunstancias de nuestra vida no son hechos objetivos, son el reflejo de nuestro propio ser. A partir de esta premisa, Neville Goddard desarrolló su método central, la práctica de asumir el sentimiento del deseo cumplido. Esta técnica consiste en definir con claridad qué deseamos experimentar y luego, en un estado de relajación e introspección, sentir en nuestro cuerpo y en nuestras emociones cómo sería vivir esa realidad ahora mismo. El objetivo es habitar, en nuestro mundo interior, el estado del ser que corresponde a esa realidad deseada. Al hacerlo, estamos imprimiendo una nueva configuración en nuestra conciencia. Según Neville Goddard, el universo, que actúa como un espejo de nuestra conciencia, no tiene más opción que reflejar ese nuevo estado interno en nuestras circunstancias externas. Su enseñanza nos devuelve el poder de una forma total. Nos muestra que el punto de creación reside íntegramente en la transformación interna deliberada, alejándose de cualquier acción externa forzada. Somos los arquitectos de nuestro mundo, y nuestra imaginación, cargada de sentimiento, es la herramienta con la que construimos, ladrillo a ladrillo, la casa de nuestra existencia. La tiranía del pensador, la mente como prisión. El mismo instrumento capaz de construir mundos puede edificar las prisiones más sofisticadas. Esta es la gran paradoja de la mente humana. Cuando la mente opera al servicio del ser, es una arquitecta de realidades expansivas. Sin embargo, cuando es usurpada por el ego y se la deja funcionar sin observación, se convierte en una tirana, encerrándonos en un ciclo de pensamiento compulsivo. La mente no observada opera en piloto automático. Está gobernada por la programación del pasado y la ansiedad por el futuro. En este estado, la facultad creativa de la imaginación, que describió Neville Goddard, no se apaga, se invierte. En lugar de construir deliberadamente escenarios de plenitud, la mente automática construye de forma compulsiva escenarios de catástrofe. Se enreda en bucles de preocupación, resentimiento y juicio, un parloteo incesante que consume nuestra energía vital. Esta dinámica se agrava por la dieta mental a la que la sometemos. Una mente que no es nutrida con ideas profundas, con lecturas que la expandan o con la quietud de la introspección, buscará su combustible en otra parte. Si la alimentamos constantemente con una dieta de contenido de baja calidad, noticias basadas en el miedo, entretenimiento superficial, la comparación constante de las redes sociales, sus patrones negativos se verán reforzados. Como un jardín descuidado, si no plantamos flores deliberadamente, las malezas crecerán solas. El maestro espiritual Eckhart Tolle le dio un nombre a la entidad que gobierna esta prisión, el pensador. El pensador es esa voz compulsiva en la cabeza que nunca se calla, la corriente de pensamiento con la que nos hemos identificado tan profundamente que creemos ser ella. La tiranía de la mente es el reinado ininterrumpido de este pensador. Vivir bajo su yugo es la experiencia de ser un prisionero en nuestra propia cabeza. La consecuencia final de este estado es una profunda desconexión. La mente, en su estado de tiranía, se erige como la única autoridad, ahogando la sabiduría innata del cuerpo y la guía sutil del espíritu. Nos encierra en un mundo de conceptos, alejado de la experiencia directa de la vida. Vivir así es confundir el comentario incesante sobre la realidad con la realidad misma. El Manual de Soberanía, Estrategias para la Maestría Mental. Para desmantelar la tiranía del pensador, no podemos luchar contra la mente con la mente misma. Intentar no pensar en algo es la forma más segura de pensar en ello. La soberanía mental se alcanza mediante la observación y el cuestionamiento inteligente, alejándose por completo de cualquier intento de supresión. La primera herramienta, como ya hemos explorado, es la observación desapegada. Es el acto de dar un paso atrás y observar el flujo de nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, reconociéndolos como eventos mentales pasajeros. Esta práctica por sí sola ya debilita el poder de la mente compulsiva. Sin embargo, existe una herramienta que lleva este proceso un paso más allá, una que nos permite desmantelar activamente los pensamientos que nos causan sufrimiento.
Esta enseñanza nos llega de la maestra estadounidense Byron Katie y su método, conocido como el trabajo, The Work. Es una forma de meditación, una indagación simple y profunda que utiliza la propia mente para deshacer sus nudos. El método consiste en tomar un pensamiento estresante, por ejemplo, mi jefe no me valora, y someterlo a 4 preguntas fundamentales y una inversión. Las preguntas son, ¿es verdad? La respuesta suele ser un sí automático, procedente del ego. ¿Puedes saber con absoluta certeza que es verdad? Esta pregunta nos obliga a cuestionar nuestra certeza, a ver que nuestra percepción es solo una historia, no la realidad absoluta. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees ese pensamiento? Aquí exploramos las consecuencias emocionales y físicas de nuestra creencia. Vemos el sufrimiento que el pensamiento nos causa. ¿Quién sería sin ese pensamiento? Esta es la pregunta liberadora. Nos invita a imaginar nuestro estado de ser si ese pensamiento estresante simplemente no estuviera presente, permitiéndonos vislumbrar una paz que ya está disponible para nosotros. Después de las 4 preguntas, se realiza la inversión. El pensamiento original, mi jefe no me valora, se invierte a su opuesto, mi jefe sí me valora, a uno mismo, yo no me valoro a mí mismo, y al otro, yo no valoro a mi jefe. Luego, se buscan ejemplos de cómo estas inversiones pueden ser tan o más verdaderas que la creencia original. El trabajo de Byron Katie es una tecnología de una potencia inmensa. No lucha contra los pensamientos negativos, los acoge con curiosidad y los utiliza como una puerta de entrada al autoconocimiento. Nos enseña a usar nuestra propia inteligencia para desarmar las historias que nos contamos, lo que resulta en una disminución del sufrimiento y un aumento de la claridad interior. El discernimiento del poder, la dicotomía del control estoica. Además de cuestionar la veracidad de nuestros pensamientos, la maestría mental requiere discernir dónde debemos invertir nuestra energía. Aquí, la filosofía estoica nos ofrece una de sus herramientas más prácticas y liberadoras, la dicotomía del control. La enseñanza, articulada por filósofos como Epicteto, es simple en su formulación pero profunda en su aplicación. Consiste en dividir cada situación de la vida en 2 categorías, aquello que está bajo nuestro control y aquello que no lo está. Lo único que está verdaderamente bajo nuestro control es nuestro mundo interior, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras respuestas. Todo lo demás, las acciones de otras personas, los resultados de nuestros esfuerzos, la salud, la riqueza, la reputación, está, en última medida, fuera de nuestro control. El sufrimiento, para un estoico, nace de un error de juicio, el de intentar controlar lo incontrolable. Nos frustramos, nos enfadamos y sentimos ansiedad cuando intentamos forzar los resultados o las acciones de los demás para que se ajusten a nuestros deseos. Es un gasto de energía inmenso e inútil. La soberanía mental, por lo tanto, se alcanza al enfocar el 100% de nuestra energía y atención en el único dominio donde tenemos poder absoluto, nuestro mundo interior. Aceptamos con serenidad los eventos externos que no podemos cambiar y trabajamos con diligencia en la calidad de nuestras propias respuestas. Esta práctica no nos vuelve pasivos, al contrario, nos hace inmensamente efectivos, porque dejamos de desperdiciar nuestra energía en batallas que no podemos ganar. La mente como reflejo de la mente universal. Para comprender la verdadera naturaleza de la maestría mental, debemos dar un último paso y desplazar nuestra perspectiva desde lo personal hacia lo cósmico. Las estrategias que hemos explorado son las herramientas para gestionar nuestra mente individual. Pero, ¿qué es, en su esencia, esa mente que buscamos comprender? La verdadera maestría de la mente, sin embargo, se alcanza al desplazar la perspectiva desde lo personal hacia lo cósmico. Nuestra mente individual no es un fenómeno desconectado, es una expresión localizada, un microcosmos, de una única mente universal. Este principio, a menudo resumido en el adagio hermético como es arriba, es abajo, postula que la misma inteligencia que orquesta la danza de las galaxias opera a través de nuestro propio proceso de pensamiento. Aquí es donde comprendemos con mayor claridad el modelo de las 2 mentes. La mente ego es la faceta de la mente que se ha olvidado de su origen. Es la válvula reductora que, identificada con el cuerpo y la historia personal, se percibe como una unidad separada y autogenerada. La mente primordial, en cambio, es nuestra conexión directa y permanente con esa mente universal. Es el canal a través del cual recibimos la intuición, la inspiración y la creatividad.
Desde esta perspectiva, la maestría mental se redefine. Abandona la idea de un control forzado y se convierte en una práctica de rendición y alineamiento. El objetivo no es que el ego domine sus pensamientos. El objetivo es aquietar el ruido de la mente ego para que la señal más clara y potente de la mente universal pueda ser recibida. Una mente maestra, por lo tanto, no se define por la cantidad de conocimiento que acumula ni por la agudeza de su intelecto. Su cualidad definitoria es la pureza. Se ha convertido en un canal limpio, libre de las distorsiones del ego, a través del cual la inteligencia de la mente universal puede fluir sin interferencias. Esta mente ha recordado su fuente. Comprende que su asombroso poder creador y sus intuiciones más profundas no provienen de su capacidad personal ilimitada. Nacen de su alineamiento con el poder creador del universo mismo. Ha pasado de la arrogancia del yo pienso a la humildad de la inspiración se expresa a través de mí. Podemos imaginarla como un instrumento musical perfectamente afinado. Una mente dominada por el ego cree ser el músico. Una mente maestra comprende que ella es el instrumento, y que el músico es el ser, la conciencia universal. Su única y más importante tarea es mantenerse afinada, a través de la quietud, la observación y la autoindagación, para que la sinfonía del cosmos pueda expresarse a través de ella sin distorsión. Este es el estado de una mente en armonía. Ya no es una tirana que nos aprisiona en el pasado y el futuro. Se convierte en nuestra aliada más brillante, un instrumento de percepción y creación al servicio de la sabiduría de nuestra conciencia más profunda. Espíritu. El exilio del espíritu, la desconexión programada. La paradoja central de la condición humana es esta, siendo el espíritu tan fundamental para nuestro ser como la respiración, vivimos colectivamente en un estado de asfixia espiritual. Esta desconexión no es un estado natural. Es una condición programada, el resultado de sistemas de control, tanto antiguos como modernos, cuyo poder se fundamenta en una humanidad que busca la validación, la seguridad y la salvación fuera de sí misma. Para comprender este mecanismo, podemos mirar a la antigua Roma y su estrategia del pan y circo, panem et circenses. Los emperadores descubrieron que una forma muy efectiva de mantener el control sobre la población era proveer dos cosas, sustento básico para calmar el cuerpo y entretenimiento espectacular para distraer la mente. Un pueblo alimentado y distraído no se cuestiona su falta de poder real, no se rebela y, lo más importante, no emprende el peligroso viaje hacia su interior. Este modelo es el arquetipo de la distracción como herramienta de control masivo. A lo largo de la historia, diversas instituciones religiosas han perfeccionado una forma más sutil de este control. Al posicionarse como las intermediarias exclusivas entre la humanidad y la divinidad, a menudo desincentivaron la búsqueda espiritual personal y directa. El mensaje implícito era que el acceso a Dios requería un sacerdote, un ritual o un texto sagrado interpretado por la institución. Esto desplazó el centro de poder espiritual desde el interior del individuo hacia el exterior, debilitando la confianza en la propia capacidad de conectar con la fuente divina que habita en cada ser. La revolución científica y el auge del racionalismo, aunque liberaron a la humanidad de muchos dogmas, crearon una nueva forma de exilio para el espíritu. Se entronizó a la mente racional como la única fuente de verdad, y todo aquello que no podía ser medido, pesado o cuantificado fue relegado al ámbito de la superstición o la patología. El espíritu, inefable e inmedible, fue expulsado del discurso intelectual serio, dejando al ser humano moderno con una visión del mundo puramente materialista. Como vimos anteriormente, el eslogan de esta nueva era se extrajo, y se tergiversó, de la obra del filósofo René Descartes. Su famosa afirmación, pienso, luego existo, cogito, ergo sum, fue interpretada y promovida como la declaración definitiva de que nuestra existencia y nuestro valor se fundamentan únicamente en nuestra capacidad de pensar racionalmente. La mente se convirtió en el nuevo Dios, y el ser humano comenzó a identificarse por completo con su intelecto. Sin embargo, esta interpretación omite la verdadera profundidad del argumento de Descartes. Su afirmación constituye el punto de partida de su filosofía, alejándose de ser la conclusión final. En sus meditaciones metafísicas, Descartes buscaba una única verdad irrefutable sobre la cual construir todo el conocimiento. La encontró en el hecho de que, aunque pudiera dudar de todo, no podía dudar de que él, como ser que duda, existía. El pienso al que se refería no era el pensamiento analítico o cotidiano.
Era el acto puro de ser consciente, dudar, entender, afirmar, negar, sentir. Era la certeza de existir como una cosa que piensa, res cogitans. Y para él, era solo el primer paso. A partir de esta única certeza, Descartes construyó su prueba lógica de la existencia de un Dios perfecto y no engañoso, cuya existencia, a su vez, garantizaba la realidad del mundo. La cultura moderna tomó el primer paso del viaje de Descartes, la certeza del yo pensante, y descartó el destino final, la conexión con una fuente divina. Al hacerlo, se entronizó al ego-mente como el centro del universo y se completó el exilio del espíritu. Se nos enseñó a confiar únicamente en el sirviente y a olvidar el regalo sagrado del que hablaba Einstein. Estas tres grandes fuerzas, la distracción romana, la intermediación religiosa y el materialismo científico, han convergido para crear la base de nuestra desconexión actual. Nos han programado, generación tras generación, para buscar las respuestas, el poder y el sentido en cualquier lugar excepto en el único donde realmente se encuentran, dentro de nosotros mismos. Hoy, estos mecanismos de control se han vuelto inmensamente más sofisticados. El circo moderno es la industria del entretenimiento y las redes sociales, un flujo incesante de estímulos diseñado para capturar nuestra atención y mantenernos en un estado de reactividad constante. El bombardeo de noticias basadas en el miedo, la cultura de la indignación y la comparación perpetua nos mantienen en un estado de alerta, ondas beta, haciendo que la quietud necesaria para la introspección, las ondas alfa y zeta, sea casi inaccesible. El consumismo, por su parte, se ha convertido en la nueva religión. El vacío existencial que deja el espíritu en el exilio es el mercado más grande del mundo. Se nos enseña desde la cuna que la solución a nuestro malestar interior es una adquisición externa, el próximo coche, la próxima prenda de ropa, la próxima experiencia exótica. Este sistema se alimenta de nuestro anhelo insatisfecho, ofreciendo soluciones temporales y superficiales para una sed que es, en su esencia, espiritual. Nuestra cultura del trabajo ha llegado a glorificar la ocupación como si fuera una virtud en sí misma, y su eslogan principal es la omnipresente justificación, no tengo tiempo. Es una frase que con frecuencia se pronuncia con un aire de importancia, como si fuera una medalla al mérito que demuestra lo indispensable que uno es. Seamos claros, esta es una de las grandes autoilusiones del ego. En cualquier entorno de verdadera eficacia, desde la alta gerencia hasta la maestría personal, la afirmación no tengo tiempo no es un símbolo de estatus. Es una confesión pública de desorganización, una señal de que las prioridades no están claras y de que la persona es un efecto de sus circunstancias, no la causa. Esta mentalidad tóxica es la que ha relegado la quietud, la pausa y la simple contemplación al rincón de la pereza. Hemos construido una sociedad que aplaude el movimiento frenético y desprecia la introspección, sin darnos cuenta de que en ese espacio interior que tanto evitamos se encuentra la fuente de toda verdadera eficacia y propósito. El resultado de esta programación masiva es una humanidad que, aunque tecnológicamente más avanzada que nunca, está profundamente analfabeta de su propio paisaje interior. Sabemos cómo navegar el mundo externo con una precisión asombrosa, pero nos sentimos perdidos y asustados cuando nos encontramos a solas con nosotros mismos. Y sin embargo, a pesar de esta densa programación, la paradoja es que nunca estamos verdaderamente desconectados. El espíritu, como la respiración, siempre está presente. La conexión es nuestra naturaleza fundamental. El viaje del despertar, por lo tanto, no consiste en encontrar algo que nos falta. Consiste en un valiente proceso de desaprendizaje, en desmantelar, capa por capa, la programación que nos ha hecho creer que alguna vez estuvimos separados de nuestra propia esencia. Definiendo lo inefable, espíritu vs alma. Para adentrarnos en el territorio del espíritu, primero es necesario hacer una distinción fundamental que a menudo se pasa por alto, creando una inmensa confusión, la diferencia entre el espíritu y el alma. Aunque con frecuencia se usan como sinónimos, representan dos aspectos diferentes, aunque interconectados, de nuestra naturaleza más profunda. Podemos utilizar una analogía para comprenderlo. Pensemos en el espíritu como la electricidad que fluye por toda la red de una casa. Es universal, impersonal, pura energía y conciencia. Es la misma en todas las habitaciones y en todos los aparatos. El espíritu es la chispa divina, el yo soy, la vida indiferenciada que es una y la misma en todos los seres.
Es la sustancia de la que todo está hecho. El alma, en cambio, es como la bombilla específica de una lámpara. Es el receptáculo individualizado para esa electricidad universal. Tiene características únicas, una forma, un voltaje, un color de luz. El alma es el vehículo de la conciencia individual. Es la que contiene nuestra personalidad, nuestras memorias, nuestros patrones emocionales y las lecciones acumuladas a lo largo de nuestro viaje. El alma es el yo soy Juan, una expresión única y particular del espíritu universal. Esta distinción nos permite resolver una de las grandes paradojas de la experiencia humana. ¿Cómo podemos ser, al mismo tiempo, seres perfectos, eternos y completos, y a la vez sentirnos heridos, confundidos o fragmentados? La respuesta es que nuestro espíritu es siempre perfecto e íntegro, como la electricidad. Sin embargo, nuestra alma, la bombilla, puede estar cubierta de polvo, tener una fisura o un cableado defectuoso a causa de nuestras experiencias y condicionamientos. El viaje de la conciencia, por lo tanto, no consiste en mejorar al espíritu, lo cual es imposible. Consiste en el trabajo del alma sobre sí misma, limpiar el polvo de las falsas creencias, reparar las fisuras de las heridas pasadas y fortalecer su conexión. El objetivo es que la bombilla se vuelva tan clara y pura que pueda expresar, sin distorsión, la luz brillante y perfecta del espíritu que fluye a través de ella. Esta distinción nos lleva a cuestionar una idea muy popularizada, la de sanar el alma. Si la esencia del alma es espíritu, y el espíritu es perfecto e indestructible, ¿qué es lo que realmente necesita sanación? Desde la perspectiva que exploramos en este libro, el alma nunca está rota. Podemos usar la analogía de un diamante perfecto cubierto de barro. Las experiencias dolorosas de la vida, los traumas y los condicionamientos no rayan ni dañan el diamante, son el barro que se adhiere a su superficie y opaca su brillo. El diamante permanece intacto en su perfección. El proceso que llamamos sanación, por lo tanto, no es un acto de reparar algo dañado. Es un acto de limpieza y remembranza. Consiste en el trabajo consciente de quitar, capa por capa, el barro de las falsas creencias y las heridas emocionales. La verdadera sanación es el proceso de desidentificarnos de la historia del barro y recordar nuestra verdadera naturaleza, el diamante indestructible que siempre hemos sido. No sanamos para volvernos completos, sanamos para recordar la completitud que nunca perdimos. El reconocimiento de la perfección innata. La idea del alma como un diamante perfecto cubierto de barro no es una metáfora moderna. Es, de hecho, el núcleo de la filosofía perenne, una corriente de sabiduría universal que se encuentra en el corazón de múltiples tradiciones espirituales y filosóficas a lo largo de la historia. Todas, con diferentes lenguajes, apuntan a la misma verdad: nuestra esencia es divina, perfecta e inmutable. En la India, la filosofía del Advaita Vedanta lo enseña de forma explícita. Postula que nuestra esencia individual, el Atman, el ser, el espíritu, es idéntica a la conciencia universal, Brahman. La sensación de ser un individuo imperfecto y separado se considera un producto de la ilusión, Maya, y de la ignorancia, Avidya. El camino de la liberación, por lo tanto, consiste en remover el velo de la ignorancia para reconocer la divinidad que ya somos, alejándose de cualquier proceso de convertirse en algo externo. El budismo mahayana expresa esta misma verdad a través de la doctrina de la naturaleza búdica. Sostiene que todos los seres, sin excepción, ya poseen en su interior una naturaleza pura, completa y perfectamente iluminada. La analogía clásica que se utiliza es la de una estatua de oro puro envuelta en harapos sucios. Esta perspectiva redefine por completo lo que llamamos trabajo espiritual. Como ya hemos visto, al estar siempre conectados al espíritu, el proceso no consiste en crear el oro de la iluminación, que ya es nuestra esencia. Es, más bien, la paciente labor de quitar los harapos de los condicionamientos y las aflicciones mentales para permitir que la brillantez que siempre ha estado presente pueda manifestarse. La filosofía occidental antigua llegó a una conclusión similar. Platón enseñaba que el alma es inmortal y perfecta, y que antes de encarnar, conocía el mundo de las formas ideales y verdaderas. Al nacer, el alma olvida esta perfección. El proceso de la filosofía, para él, es un acto de remembranza, anamnesis.
Su célebre alegoría de la caverna es la ilustración perfecta de este viaje. La humanidad vive encadenada en una cueva, confundiendo las sombras proyectadas en la pared, nuestra realidad sensorial, con la verdad. El filósofo, el que emprende el camino del autoconocimiento, es el prisionero que se libera, sale de la caverna y contempla la luz del sol. Su tarea consiste en recordar la luz que su alma ya conocía, alejándose de cualquier intento por inventar algo nuevo. Incluso en las corrientes místicas del cristianismo primitivo, como el gnosticismo, encontramos esta misma idea. Los gnósticos hablaban de una chispa divina, pneuma, que reside en el interior de cada ser humano, una partícula de la verdadera divinidad que ha quedado atrapada en el mundo material. Este mundo, según ellos, fue creado por una entidad inferior e ignorante, el demiurgo, situándolo fuera de la creación del Dios Supremo. La salvación, por lo tanto, se alcanzaba a través de la gnosis, el conocimiento directo, personal y experiencial de esa chispa divina interior, trascendiendo la simple fe en una autoridad externa, pistis. El despertar gnóstico consiste en el acto de recordar nuestro origen y liberarnos de la ilusión del mundo material. La Trinidad como mapa del ser, la secuencia divina de la evolución. La enseñanza que nos ofrece la obra Conversaciones con Dios muestra que la evolución de la conciencia sigue un proceso de 3 fases: conocimiento, experiencia, ser. Para comprender la totalidad de nuestro viaje, es indispensable desglosar cada una de estas etapas. El conocimiento es el estado original, la potencialidad pura, la comprensión de todo lo que es. En este estado absoluto, no hay nada fuera de sí mismo. Sabe que es todo, pero carece de una vivencia de sí mismo, porque no existe un otro con el cual relacionarse para poder definirse. Es un estado divino, pero es abstracto. La experiencia es el mecanismo a través del cual el conocimiento se vuelve real para sí mismo. Para poder experimentarse, todo lo que es debe crear un campo de relatividad, el universo de todo lo que no es. El universo físico, con su aparente separación y dualidad, es ese campo de experiencia. La encarnación es el acto de la conciencia sumergiéndose en este campo para poder vivirse a sí misma. El ser es la culminación del proceso. Es el estado que se alcanza cuando el conocimiento ha pasado a través del filtro de la experiencia. La comprensión teórica se transforma en una sabiduría vivida y encarnada. Es la dicha que se produce cuando la conciencia se conoce a sí misma, transformando la comprensión de una idea en una realidad plenamente sentida. El modelo de la Trinidad decodifica este proceso cósmico. Dios Padre es el conocimiento, el progenitor de toda comprensión. Dios Hijo es la experiencia, la encarnación de ese conocimiento. Y Dios Espíritu Santo es el ser, el estado de existir puro y exquisito, la dicha que es el fruto de la integración del conocimiento y la experiencia. Esta estructura 3 en 1 es la firma de la divinidad, un patrón que se repite en todas las relaciones sublimes de la existencia. En el tiempo, tenemos pasado, presente y futuro. En el espacio, aquí, allí y el espacio intermedio. En la creación, pensamiento, palabra y obra. Es una pauta universal que define la arquitectura de la realidad superior. Este modelo trino contrasta con las díadas, las polaridades que definen nuestra experiencia ordinaria y dualista, arriba-abajo, bueno-malo, rápido-lento. El mundo del ego, con su necesidad de comparación y juicio, opera exclusivamente en este plano de opuestos. Su lógica es la del conflicto y la separación. El viaje de la expansión de la conciencia es, por lo tanto, el proceso de aprender a percibir y a vivir desde la realidad trina. Consiste en dejar de estar atrapado en el juego de los conflictos de la realidad diádica. Es comprender que, en nuestra esencia, somos una Trinidad viviente. El tercer elemento de esta Trinidad, el observador o el ser, no es simplemente una facultad de la mente, es nuestro punto de acceso a la realidad última, a la perspectiva de la conciencia universal. Desde esta visión, que podríamos llamar la perspectiva de Dios, no existe el juicio de bueno o malo. Solo existe la experiencia y el ser. Cuando activamos a nuestro observador interno, estamos, de hecho, viendo una situación a través de los ojos de la divinidad, con una compasión y una sabiduría que trascienden el drama del ego. Un ejemplo práctico, el desacuerdo con un ser querido. Imaginemos una situación común, un ser querido te critica por una decisión que has tomado. La realidad diádica, la del ego, inmediatamente enmarca la situación en polaridades,
tienen razón, soy un fracaso o están equivocados, no me entienden. Las únicas respuestas posibles desde esta visión son el colapso, sentirse herido, avergonzado, o el contraataque, defenderse, culpar al otro. Es un juego de ganar o perder, un conflicto. La realidad trina, en cambio, introduce al observador. La persona que opera desde aquí vive la situación en su totalidad, siente la punzada emocional de la crítica y escucha los argumentos que se le presentan. Todo esto forma parte de la experiencia, el hijo. Sin embargo, no se identifica por completo con ella. A través de la práctica, activa al observador, el ser/Espíritu Santo, esa parte de sí misma que puede contener la experiencia sin ser consumida por ella. Este observador, al estar conectado con la realidad última, tiene acceso a una sabiduría superior, el conocimiento, el Padre. Desde esta perspectiva elevada, la crítica deja de ser un ataque para convertirse en información. Desde este lugar, la reacción automática se sustituye por la pregunta consciente: ¿hay algo de verdad en sus palabras que pueda usar para mejorar? ¿Qué parte de su crítica es una proyección de sus propios miedos? ¿Qué herida o inseguridad está activando esto en mí? La situación deja de ser un ataque personal para convertirse en una fuente de información valiosa. La dualidad de bueno y malo se disuelve, solo queda una experiencia, una observación y una oportunidad de crecimiento. Este es el salto de vivir en el conflicto de los opuestos a vivir en la armonía de la unidad. La situación externa es la misma, pero la experiencia interna es completamente diferente. El marco filosófico, la dialéctica de la conciencia. La misma verdad puede ser alcanzada por caminos muy diferentes. Lo que una tradición describe a través de la revelación mística, otra puede desglosarlo a través del rigor de la lógica. La secuencia divina de conocimiento, experiencia y ser encuentra un sorprendente paralelo en la obra de uno de los filósofos más complejos de Occidente, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Su modelo, conocido como la dialéctica, describe el proceso a través del cual la conciencia, que él llamaba el espíritu absoluto, evoluciona hacia la autocomprensión. El punto de partida de Hegel es la tesis, el espíritu en su estado inicial, una unidad pura, indiferenciada y abstracta. Es un potencial absoluto que todavía no se conoce a sí mismo de forma experiencial. Este concepto es un espejo filosófico del conocimiento de Dios Padre, la totalidad en su estado de potencialidad no manifestada, una existencia en sí. Para que el espíritu pueda conocerse, debe proyectarse fuera de sí mismo y confrontarse con su aparente opuesto. Esta es la segunda fase, la antítesis. Es el momento en que el espíritu se manifiesta en el mundo material, en la naturaleza y en la historia, fragmentándose en el universo de los opuestos y la dualidad. Esta es una descripción filosófica precisa de la experiencia de Dios Hijo, la encarnación, la inmersión en el campo de lo relativo para que la conciencia pueda vivirse a sí misma como una existencia fuera de sí. El conflicto entre la tesis y la antítesis se resuelve en una tercera fase a un nivel superior, la síntesis. Aquí, el espíritu regresa a sí mismo, pero ya no es la simple unidad del principio. Ahora es una unidad enriquecida, que se ha vuelto consciente de sí misma a través de su viaje por el mundo de la experiencia. Esta es una descripción perfecta del ser de Dios Espíritu Santo, la dicha que es el fruto de la integración del conocimiento y la experiencia, una existencia en y para sí. La dialéctica de Hegel nos provee de un marco intelectual que valida la enseñanza mística desde una perspectiva completamente diferente. Nos muestra, a través de la lógica, que el viaje a través de la aparente separación y el conflicto es el mecanismo indispensable que utiliza la conciencia para llegar a la comprensión y a la realización de su propia e infinita unidad. La analogía moderna, la conciencia como superordenador. Para anclar estas ideas en un lenguaje contemporáneo, podemos utilizar una metáfora de nuestra era digital. Imaginemos la conciencia universal como un superordenador de una capacidad infinita. En su estado original, este superordenador contiene el código de toda la existencia posible. Cada ley de la física, cada posible forma de vida, cada galaxia, cada pensamiento y cada emoción ya existen dentro de él como potencial puro, como información no procesada. Este es el estado del conocimiento, de Dios Padre, una base de datos infinita que contiene todo, pero que aún no ha experimentado nada. Para que este superordenador pueda conocerse a sí mismo en acción, debe ejecutar un programa.
Lanza una simulación inmensamente compleja y realista llamada universo. Dentro de esta simulación, la conciencia se fragmenta en miles de millones de puntos de vista individuales, nosotros, para poder interactuar y experimentar. Esta es la fase de la experiencia, de Dios Hijo, el potencial puro del código se convierte en una vivencia interactiva, en un juego de causas y efectos. Cuando la simulación ha corrido su curso, o cuando un punto de vista individual, un alma, completa un ciclo, el resultado no es simplemente el dato original. Es una comprensión integrada. El superordenador ahora no solo sabe lo que es el amor o el coraje, tiene la experiencia de ellos grabada en su ser. Este es el estado del ser, de Dios Espíritu Santo, el conocimiento que ha sido enriquecido y transformado en sabiduría a través de la experiencia. Esta analogía nos ayuda a comprender nuestro rol. No somos simples personajes dentro de la simulación, somos los puntos focales a través de los cuales el superordenador se experimenta a sí mismo. Cada una de nuestras vivencias, cada emoción y cada aprendizaje, es información de un valor incalculable que se reintegra en la totalidad de la conciencia. Los síntomas del olvido, el vacío existencial. Cuando vivimos desconectados de la dimensión espiritual, exiliados de nuestra propia esencia, inevitablemente aparecen una serie de síntomas. El más profundo y generalizado en nuestra cultura es una persistente sensación de vacío existencial. Es una inquietud que subyace incluso en las vidas más exitosas, un sentimiento de que, a pesar de tenerlo todo, algo falta. Este vacío se manifiesta con frecuencia en la persona que ha escalado la montaña de los logros materiales e intelectuales, solo para descubrir que la cima está desierta. Ha alcanzado todas las metas que la sociedad le dijo que le traerían la felicidad, pero la sensación de plenitud es efímera o, peor aún, inexistente. Esta es la crisis de la persona que ha ganado el juego del mundo, pero ha perdido la conexión consigo misma. En el fondo de esta experiencia se encuentra lo que podríamos llamar el sentimiento del alma huérfana. Es la sensación de estar a la deriva en un universo indiferente, sin un ancla, sin una fuente de significado más profunda que la propia supervivencia o el placer momentáneo. Esta percepción de ser una entidad desconectada es la raíz de la ansiedad existencial que plaga a nuestra sociedad. Nuestra cultura nos ofrece diagnósticos y soluciones equivocadas para este malestar. Intenta llenar el vacío existencial con más consumo, más entretenimiento, más distracciones. Intenta medicar la ansiedad sin preguntar por su origen. Estamos tratando un anhelo espiritual con soluciones materiales, lo cual es como intentar calmar la sed bebiendo agua salada, solo aumenta la sed. El vacío, sin embargo, no es un enemigo. Es una señal. Es el lenguaje que utiliza nuestro espíritu para llamarnos de vuelta a casa. La sensación de que algo falta no es una prueba de que estamos rotos, es la prueba de que recordamos, en lo más profundo de nuestro ser, que somos parte de algo inmenso. El vacío es el espacio sagrado que, si tenemos el coraje de habitarlo en lugar de huir de él, se convierte en el portal para el camino de regreso a la conexión. Un inventario para el alma. En mis sesiones de coaching, para facilitar que las personas tomen conciencia de esta desconexión, suelo plantear una serie de preguntas. Estas no buscan una respuesta lógica, su función es la de actuar como un espejo, invitando a una reflexión profunda sobre la calidad de nuestra conexión con la vida. Te invito a que te las hagas a ti mismo, con honestidad y sin juicio. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu alma se expresaba? ¿Has podido escucharla siquiera? ¿Está tu alma tan solitaria como tu mente? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de alegría? ¿Qué escribiste palabras de agradecimiento solo por el placer de hacerlo? ¿Qué escuchaste una música que te hizo vibrar de forma positiva? ¿Cuándo fue la última vez que bailaste bajo la lluvia? ¿Qué pintaste algo nuevo? ¿Qué abrazaste a tu mascota sintiendo una conexión profunda? ¿Qué subiste una montaña y te sentiste parte de ella? ¿Cuándo fue la última vez que nadaste desnudo en la noche? ¿Qué disfrutaste un amanecer en total presencia? ¿Qué conversaste y escuchaste a alguien sin interrumpir, con todo tu ser? ¿Qué reíste hasta que te doliera el estómago? ¿Qué hiciste el amor durante horas? ¿Qué te sentiste uno con la naturaleza? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios en el silencio, en lugar de en las palabras de otros? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en la quietud y, simplemente, saludaste a tu alma? El camino de regreso, el despertar espiritual.
Las preguntas del inventario para el alma no buscan respuestas, buscan abrir una grieta en nuestra percepción ordinaria. Son una invitación a iniciar el camino de regreso. Este proceso de reconexión es lo que a menudo se conoce como despertar espiritual. Es fundamental comprender que el espíritu no es un músculo que se entrena ni un intelecto que se educa. El espíritu ya es completo. Por lo tanto, el camino de regreso constituye un proceso de remembranza y escucha, alejándose de cualquier idea de construcción. La práctica fundamental para este viaje es el cultivo de la quietud interior. La voz del espíritu es un susurro, imposible de percibir en medio del estruendo de la mente ego. Disciplinas como la meditación o la simple contemplación en silencio tienen como fin crear el espacio interno necesario para que nuestra esencia se haga perceptible, alejándose de la búsqueda de lograr un estado especial. Representan el acto de vaciar la copa para permitir que sea llenada. Otra vía de reconexión es la resonancia con la belleza. Sumergirse en la naturaleza, dejarse absorber por una obra de arte o por una pieza musical sublime son prácticas profundamente espirituales. La belleza tiene la capacidad de suspender por un instante el juicio de la mente analítica y de abrirnos a una sensación de asombro y conexión. En esos momentos, no estamos pensando en la vida, la estamos sintiendo en su plenitud. El corazón reconoce una armonía en el exterior que le es familiar, porque es la misma armonía de su propia naturaleza. El servicio desinteresado es, quizás, el camino más directo. Cuando enfocamos nuestra energía en aliviar el sufrimiento o en contribuir al bienestar de otro, el ego y su constante preocupación por el yo pasan a un segundo plano. En el acto de dar sin esperar nada a cambio, nos convertimos en un canal para que el amor y la compasión del universo fluyan a través de nosotros. En el servicio, el yo se disuelve y el ser se manifiesta. Ya sea a través de la quietud, la belleza o el servicio, el mecanismo es el mismo. Cada una de estas prácticas desvía la atención del parloteo del ego y la ancla en una experiencia de presencia y conexión. Son formas de recordar nuestra verdadera identidad y de permitir que el espíritu, el rey exiliado, regrese gradualmente a ocupar el trono de nuestra vida, guiando al cuerpo y a la mente con su sabiduría serena. La sinfonía de la coherencia. Hemos viajado a través de las 3 dimensiones de nuestro ser. Hemos honrado al cuerpo como el vehículo sagrado para la experiencia, un sistema de conciencia inteligente que nos ancla a la vida. Hemos explorado la mente como la poderosa arquitecta de nuestra realidad, una herramienta que, una vez comprendida, podemos poner al servicio de nuestra visión más elevada. Y hemos recordado al espíritu como nuestra esencia, la fuente de propósito y la conexión con la totalidad. Comprendemos ahora que el viaje no consiste en desarrollar un aspecto en detrimento de los otros. La verdadera maestría de la vida se encuentra en la armonía, en la coherencia del conjunto. Es el estado en el que el cuerpo es un socio escuchado, la mente es una aliada brillante y el espíritu es el guía sereno. Así llega un momento en el que cuerpo, mente y espíritu colaboran en una sola unidad y armonía, y es entonces cuando la divinidad se manifiesta en la materia. En este instante, el espíritu se conoce a sí mismo a través de su propia experiencia humana. De este modo, un sentimiento de plenitud y alegría se expande en el universo y, como se ha dicho, los cielos se regocijan. El cuerpo es el templo del alma, y el alma es la chispa de Dios. Bhagavad Gita.